Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Ya empecé diferente ahora. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, el orden no importa. Bienvenidos al ABC de la Fórmula 1 en la hora que nos estén viendo, en el momento que nos estén viendo y en el lugar del mundo que nos estén viendo. Les mandamos un gran saludo. Quiero mandar un saludo muy especial a Japón, a Eri, que es una muy querida seguidora de Checo Pérez, que es que va a estar por allá en el Gran Premio. Creo que sí se va a ir. Es conocida en Twitter como Eri y que le encanta la cultura mexicana y se pone su vestimenta típica japonesa con los colores de México. Y el otro día que fue la independencia cantó el himno nacional mexicano con todo respeto desde Japón. Muy, muy, muy querida en las redes sociales. Entonces le mandamos un saludo hasta Japón, porque sé que va a estar muy al pendiente del programa, y a todos los que están viéndonos también en todas partes del mundo que nos ven, que les agradecemos muchísimo. Igor, después de mi pequeña introducción, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Qué ole? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, tardes, días, como sea que sea. Bienvenidos al ABC de la Fórmula 1. Bien, Uri, pues aquí, saludo al buen Alan, que está ausente por carga laboral. Sí, vamos a al buen Alan. Trae mucha carga laboral. No es cierto, pero así dice. Bueno, pero pues le mandamos un fuerte abrazo al ausente hoy. Al ausente. Fíjate que vamos a platicar de dos cosas en el programa de hoy. Obvio del Gran Premio de Japón, pero hay una cosa que a mí me intriga mucho. Tú me dijiste, tú lo aseguraste. Así te señalo otra vez como la otra. Que la carrera iba a estar bien aburrida. Sí, prácticamente ese circuito a mí no me gusta. Singapur no me gusta. Aunque haya ganado Checo, no me gusta. Y a mucha gente no le gusta. Y sí, por lo general es aburrido. Pero tuvo una serie de cosas este Gran Premio de las que nos gustaría hablar, no solamente porque ganó Checo Pérez. El factor número uno para que la carrera se diera de la manera que se dio fue el factor lluvia sin lluvia. O sea, el piso mojado. Y que se aventó casi el 75% de la carrera mojada. Con intermedios. Ese circuito no tiene buen dren, no tiene buena velocidad de drenaje, de desalojo de agua. Por más que lo barrieron y por más que hicieron lo que hicieron, pues vimos que al final, incluso cuando Russell cambia de neumáticos para probar con slicks, pues se patina en una de esas curvas, ¿no? Recién saliendo de los pits, pero pues prácticamente es circuito mojado y húmedo y todo lo que quieras, ¿no? Vamos a empezar también unas nuevas secciones, no sección, vamos a meter unas nuevas gráficas en el programa para que nuestro público y nosotros también ir aprendiendo un poco más de la Fórmula 1. Muchas veces nosotros decimos qué es lo que sucede, por qué decimos que es interesante, bla, bla, etcétera, etcétera. Y los gatos se están peleando. Oílos. ¿Por qué sucede lo que sucede en la Fórmula 1? ¡Ey! Par de dos, ya estuvo. Perdón. Carlos, que se agarre, brutal. Se agarre. Mira, sí, es bueno tu comentario porque resulta que muchos comentarios en varias redes sociales, es muy, muy vago el comentario, lo platicamos recién, a lo mejor igual nosotros empezábamos a ver la Fórmula 1, hacíamos este tipo de comentarios igual, no tenemos las bases para poderlo comentar, porque nos vamos con lo que vemos y pensamos lo que nada más es acelerar el coche y vámonos, ¿no? Y no es así, es una serie de situaciones que se ven vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta, hasta terminar el Gran Premio. Sí, fíjate, y la primera gráfica que me gustaría que viéramos, esta gráfica de bigote que tenemos y otra gráfica de puntos, que son acerca de cómo estuvo el performance o toda la carrera en general. Y nos habla y nos muestra datos bastante interesantes que me gustaría que lo compartiéramos con la gente acerca de cómo interpretar estas dos gráficas que tenemos, y prácticamente nos va diciendo cómo estuvieron las vueltas de cada uno de los pilotos durante toda la carrera. Y esta es de las cosas que
precisamente con data análisis que nos está proporcionando estas gráficas, podemos entender un poquito más. Igor. Una historia rápida, esos datos se obtienen del servidor directamente de la Fórmula 1, no son inventados, no hay alguien tomando los datos a un lado de la computadora, como antiguamente se hacía, van a un servidor y a través de algunas plataformas como lo es el Amazon Data Service o como puede ser Google, podemos obtener esta información y después ya la analizamos con algún software. En este caso de Data Analysis está tratándolo de poner en gráfica y después su análisis correspondiente. Sí. Eso es donde viene la información. Luego bien, presentan unas gráficas muy básicas. En estadística la conocemos como gráfica de caja y bigote, porque hace el rectángulo una caja y los extremos que estamos viendo en la gráfica pues serían los bigotes, ¿no? Así es como se conoce. En inglés le dicen box and whisker, ¿no? Le llaman a la gráfica, igual, caja y bigote. ¿Qué nos van a decir? Bueno, no vamos a dar una cátedra de lo que es la gráfica en sí. Lo que sí es importante que vean es que hay dos límites, lo que es el extremo inferior y superior, conforme estamos viendo la gráfica ahorita, en los límites de los bigotes, que vienen siendo las líneas que salen de la caja. Sí. Y después vamos a identificar esa línea, luego la línea inferior de la caja, viéndolo de abajo hacia arriba. Luego tenemos una línea que está en medio de la caja, bueno, entre la caja, entre los límites de la caja. Está la mitad de cada uno de los colores que tiene cada bigote. Es correcto. Luego vemos el límite superior de la caja, vamos hacia arriba, y luego el límite último de lo que resta del bigote. Y en esta gráfica, en esa situación, y lo vamos a ver así en la Fórmula 1, tenemos un punto ajeno en cada uno de los pilotos, que es un punto que igual lo puede representar, igual no lo puede representar en la gráfica, no pasa absolutamente nada. Lo único que nos está diciendo que es un punto alejado de lo que viene siendo la estadística normal. Pudo haber sido alguna parada en pits, pudo haber sido algún dato de algún vehículo que se paró, pudo haber sido cualquier cosa, ¿no? Una vuelta rápida, no sé, dependiendo de lo que estemos viendo en la gráfica. Bueno, en el caso de esta gráfica, hay que poner atención a dos cosas importantes: al tamaño de la caja y a la línea que va dentro de la caja. Eso como primer impacto. Como segundo impacto, la longitud del bigote. Tanto la parte baja del bigote como la parte alta. Por ejemplo, estamos viendo, está colocado conforme terminó la carrera desde Pérez hasta Russell. Bueno, vemos en el extremo izquierdo de la gráfica a Pérez y tenemos una caja algo regular, pero con un extremo inferior muy corto y un extremo superior en el bigote largo. Y nos vamos al extremo derecho de la gráfica y vamos a ver a un Russell que tiene un bigote bajo muy largo. Muy largo. ¿Verdad? Eso quiere decir que, bueno, los tiempos que se hicieron en cada uno, la mayor parte de los tiempos con Russell, pues fueron muy lentos. Sí. Eso es lo que interpretamos, y no así con Pérez. Sí. Otra interpretación directa. Sí, antes de que sigas, nada más para comentar, en la parte horizontal de la caja, que están los nombres de cada uno de los pilotos, están también ahí los tiempos que se están sumando, y aparte tenemos el lap time en la parte de del eje que está vertical. Está el eje X y el eje Y. En el eje Y tenemos el lap time de lo que se está viendo en esta gráfica. Sí, ahí recoge todos los tiempos hechos durante toda la carrera. ¿Qué es lo que nos va a decir la caja? Bueno, la caja nos va a encerrar un porcentaje determinado. Se conocen percentiles, estas líneas que acabamos de escribir hace rato. Eso quiere decir que en la caja tenemos el 75% de los tiempos realizados durante toda la carrera por piloto. Sí. Tenemos el tiempo menor, que es el límite inferior del bigote, y el tiempo superior, que es el que está hasta arriba de la bigote. Es decir, si hiciste más tiempo en una vuelta, te tardaste, vas a aparecer arriba. Sí. Si hiciste menos tiempo en la vuelta, vas a aparecer abajo. Por eso es que la caja aparece hacia abajo en los primeros 3 lugares, que fue Pérez, Leclerc, Sainz. Sí. Porque eso quiere decir que fueron más rápidos que los demás, no así Russell, por ejemplo. Bueno. Aquí hay varias cosas que me gustaría analizar, digo, para darle un poquito más de comentarle a nuestro público, que si vemos la relación Pérez-Leclerc-Verstappen, están muy parecidas en cuanto a la parte corta del bigote, pero hay dos automóviles
que también están dos pilotos que están muy cercanos. Uno es Sainz, que a pesar de que tiene el bigote superior un poco alto, el Norris tiene unos tiempos bastante agradables, vaya, dentro de lo que es la carrera. Sí, los tiempos rápidos que hicieron estos pilotos desde Verstappen hacia Pérez, la mayoría de los casos, lo que nos dice la gráfica, que fue lo que vimos en la realidad, es que fueron rápidos, ¿no? En la mayoría de los casos de sus vueltas, de cada uno de esos pilotos, fueron rápidos. Bueno, sin embargo, esta gráfica nada más lo que nos va a decir es cuántas de las vueltas fueron rápidas. Es decir, si la caja es más chica, eso quiere decir que la mayoría de las veces, de cada una de las vueltas de estos pilotos, mantuvieron una velocidad constante. Pero aquí hay una cosa bien interesante que me gustaría que lo mencionáramos. Es de que a pesar de que tienen velocidad, bueno, rápidas, que dieron vueltas rápidas, la configuración de la misma pista no permite que se muestre o que se sienta esa velocidad que estaban implementando. Porque se van uno con otro. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes gráficas. Sí. Esto es lo que vemos de primera intención, de primera vista. Casi siempre los sitios donde manejan el análisis de datos de Fórmula 1 presentan esta gráfica. Esta gráfica la van a ver casi en todos lados. Las siguientes, las últimas dos que vamos a ver de las 4, sí, no las presentan en todos lados. Vamos con la segunda nada más, de la segunda gráfica que está abajo de la de bigote. Me gustaría resaltar lo que es la velocidad punta del tiempo de Hamilton. Tiene un pico ahí alto. A eso voy, para que entiendan la interpretación de la gráfica conforme a lo que vimos. Ya para terminar, la caja y bigote. Si ven la línea que está dentro de la caja, la línea, entre sí, más cerca esté del límite superior, me va a decir que en mayor porcentaje de ese 35% que corresponde a esa caja, el 50%, es decir, la mitad de las veces o más de la mitad de las veces, el tiempo fue constante en la velocidad que indica el eje izquierdo. Entonces yo tomo esa línea y me voy hacia el eje izquierdo y me va a decir en segundos cuánto estuve la vuelta, y va a decirme entonces la caja que más del 50% de toda la carrera, de todas las vueltas, si fueron 40 vueltas, bueno, pues más de 20, por decir un ejemplo, estuvo constante el piloto con sus tiempos. ¿Qué significa? Pues que el piloto dominó el circuito y el piloto dominaba el auto. Sí. En general, así de rápido, ¿no? Se pueden interpretar más cosas. Ahora, una vez que vimos esta gráfica, necesitamos saber, bueno, está bien, ya vimos que los pilotos fueron consistentes, que unos tuvieron más tiempo, que otros tuvieron menos tiempo, y que unos tuvieron la caja más larga, quiere decir que tuvieron tiempos más cortos. Sin embargo, como bien dices, ahora hay que ver el comportamiento de velocidad punta, y es la siguiente gráfica. ¿Okay? Bueno, antes de que nos vayamos a la de Top Speed, la segunda gráfica, la de puntos. Sí, la que dices tú, la segunda, es la Smoothed Lap by Lap. Ajá. Aquí vemos dos comportamientos que salen de la media, por así decirlo. Uno es de Hamilton en la vuelta 33, por ahí, y otro es de Sainz antes de la vuelta 30. Donde sus picos están en cuestiones sus picos están muy separados, y esto es porque precisamente tuvieron un mejor rendimiento en cuanto a lo que estuvieron realizando en pista. Sí, es correcto. Y eso nada más lo que nos dice es de que en ciertos momentos la carrera tuvo unos lapsos en los cuales nosotros veíamos que algunos, inclusive Hamilton fue precisamente en ese lapso cuando iba atrás de Vettel, si no me equivoco, donde dice, este cuate va muy lento. Entonces tú escuchas que dices en la radio y lo primero que vas a pensar es, pues rebásalo, ¿no? O sea, bueno, si el circuito lo permite, ¿verdad? Exactamente, y eso es a lo que voy. La primera cosa que se te viene a la mente cuando dice Hamilton, este cuate viene muy lento. ¿Qué dices tú? Que lo estás viendo en la tele y no tienes todo el conocimiento. Pues rebásalo. Pero no se puede rebasar en este tipo de pistas por el espacio que existe
el giro que tienen los autos en las curvas, o sea, el tamaño del auto, no les da espacio para girar dos coches en la mayoría de las curvas. Entonces, la mayoría de la pista. Por eso es que no me gusta ese circuito. Y existe mucho peligro de contacto. Sí vimos adelantamientos, sí se vieron, hubo varios. Bueno, espérame, no. Pero no en todo el circuito. ¿Quién los hizo? No, fue la tabla media. Fue tabla media. No. ¿Qué piloto fue el que hizo más? Pues hubo varios, ¿no? Vimos a Max, que se llevó a varios. Vimos a Sainz. A Sainz, que se llevó a varios. Hamilton se llevó a algunos. O sea, son pilotos experimentados, ¿no? Y son los tres coches más veloces de la parrilla. Sí, pero bueno, también vimos a Mick al principio, a Mick Schumacher. Hubo varios adelantamientos, pero no en toda la pista. Mick Schumacher fue más de suerte, lo vio más de suerte por errores de sus adversarios que por cuestiones de... Sí, pero a lo que vamos es que la pista no se presta en su ancho a tener un adelantamiento que digas tú, es como un Mónaco. Pues es un circuito callejero que no tiene más ancho más que choques con las barras a los lados. Es un Mónaco. Que vayas derecho, ¿no? Está bien. Ya, eso es todo. Ahora, sí vimos a Hamilton, vimos a Sainz, incluso a Max en su momento, tener velocidades buenas, y a Russell al final tomando el punto de, ya cuando cambió por los neumáticos, etcétera, con la vuelta rápida, y tú dices, bueno, pues si tuvieron la vuelta rápida, ¿por qué no llegaron más adelante? Pues porque no lo permitieron varios factores, pero de que era capaz el auto, era capaz. Por eso esos circuitos callejeros te hacen un embudo desde lo que es la calificación y lo que es la largada, ¿no? Una vez que se acomodan los autos, si no pasa un safety car, no hay un relanzamiento después del safety car adecuado, no vamos a ver emociones. Aquí pues hubo varios factores y me queda claro que ayudó mucho los virtual safety car, pero ahora, sí hubo autos buenos, o sea, sí hubo buen desempeño de los pilotos y los autos. Vamos a la gráfica de Top Speed. En esta gráfica que están ya visualizando ustedes, amigos, vemos las velocidades puntas que logran los autos. Y para hacer una pista con tan pocas rectas, estar llegando a velocidades que lograron Max y Checo con su auto de 315 kilómetros, y Hamilton estuvo en 314 kilómetros. Entonces, la media la que estuve manejando, todos este tipo de cuestiones, estamos hablando de la aceleración que tienen los automóviles en espacios muy cortos, es muy buena por parte de estos automóviles. El más lento de todos, y lo vemos en la gráfica, fue Alonso. Alonso fue el que estuvo con 288, sin el DRS. Todo esto que estamos hablando sí, se reportó. Alonso reportó, tenía problemas con el auto y nunca le hicieron caso, pero al final vimos que reventó el motor. Esta gráfica presenta dos líneas. ¿Sí? Las líneas punteadas que vimos en azul y naranja. La línea azul es el promedio de los puntos azules, las rayitas, ¿no? Y la línea naranja es la media de los puntos naranjas. Entonces combina las dos. ¿Por qué? Porque una es el azul con DRS apagado, que fue la mayor parte de la carrera, sí, y el punto fue con el DRS prendido, que fue ya al final de la carrera. Sí. Entonces vemos, por ejemplo, como bien dices, velocidades punta con DRS ya perdido al final de la carrera, pues tenemos a Checo, tenemos a Hamilton, tenemos a Max, ¿no? Son los que más velocidad punta tuvieron. Hamilton, Max y Russell ya al final un poquito. Son los cuatro que tuvieron la mejor velocidad con DRS. Sí. Y Leclerc un poquito más abajo de Russell. Un poquitito más abajo, pero bueno, es un tema especial con Ferrari, ¿no? Ahorita lo platicamos. Sí. Y bueno, eso es lo que nos dice la gráfica. ¿Qué nos va a ayudar con las gráficas anteriores? Bueno, pues ya vimos entonces cómo fue el comportamiento general del auto. Vamos de lo general a la particular. Luego vimos quiénes tuvieron la velocidad punta en la línea. Y entonces ahora lo corroboramos en las condiciones de DRS prendido o DRS apagado con esta gráfica. Y luego la podemos complementar con la última gráfica. ¿Ok? Sí.
que es el gap entre el ganador. Entre el ganador de la carrera y todos los demás. Cómo se comportó la diferencia entre el ganador. En este caso, el ganador lo vemos al tope en una referencia 0, ¿verdad? Porque es la referencia. En este caso, vamos a ver a Checo Pérez, por eso en el color. Y después vamos a ver en rojo a Leclerc. Y vemos un punto por ahí de la vuelta 30 y abajo en el eje de las abscisas. Ajá, las ordenadas son las Y, o sea, las X. Las X. Vemos hay como un en la vuelta punto 30 por ahí de la, como en la 37, 38, un pico hacia abajo. En la 35, donde está Magnussen, ¿no? Hasta abajo. Sí, a la par de Magnussen, claro. Ese pico hacia abajo que vemos en la velocidad con respecto al gap fue lo que al final ayudó hasta cierto punto, de cierta manera, a que Checo pudiera dominar a Leclerc. ¿Por qué? Porque al perder este gap, Leclerc forzó de más al Ferrari. Le sacó mucho jugo al Ferrari, de tal forma que al final se quedó sin neumáticos, no pudo hacer más para alcanzar a Checo. Si este gap no hubiera estado, quizás el final hubiera sido más cardíaco todavía de lo que alcanzamos a ver. No nada más los 7.5 segundos, hubieran quedado muy cerca. Sí, porque aquí precisamente en esta, donde está, vemos la línea roja de Leclerc, que baja hasta más o menos menos 35 en el eje Y, menos 37 más o menos en el eje Y, sí. Más o menos. Vemos ahí fue cuando desgastó las llantas. Él estaba encima. Sí, así es. Y pues no, como no se puede rebasar. Para recuperar tuvo que desgastar, para recuperar ese gap que fue bastante el pico hacia abajo. La mayoría lo tuvieron, si te das cuenta, la mayoría tiene ese comportamiento menos Checo, porque es el gap de repente. A lo mejor igual en la realidad vemos la gráfica bien pareja y vamos a ver también a Checo un poco, ¿no? Sí, porque todos tuvieron ese comportamiento. Sí, Checo Pérez debe tener también ese gap, pero en la gráfica no se muestra porque es el punto de la referencia, por ser el ganador. Sin embargo, esa recuperación le costó más a Leclerc que a Checo. Sí. Eso queda claro, ¿no? Se vio al final cómo patinaba. Eso fue lo que hizo interesante esta carrera. Sí. Eso fue lo que hizo interesante esta carrera. Ahora, el objetivo de todo esto, y ya para cerrar el tema de Singapur, el objetivo de todo esto, amigos, es ir aprendiendo en conjunto, porque cada vez que vemos una gráfica vamos aprendiendo también y vamos viendo si realmente lo que hicieron en pista les funcionó como tenía que funcionar. Vamos, ahorita lo que estuvimos viendo es lo que los en el paddock van viendo, pero en tiempo real. Y van a analizar las cosas. Es parte. Ellos ven todavía otras señales que esto. Sí, claro. Son como 20 monitores los que tienen allá adentro. Sí, es parte de lo que están viendo, pero imagínense, ellos están viendo en tiempo real y están analizando en tiempo real. Es correcto. Y hablando de lo que de la chica de los Hannah Smith, de la chica de las estrategias, que es ahorita la Vogue y la que está en boca de todos, pues ella está viendo todos estos datos y es cuando ella dice, éntrale. Ella manda la alerta y toma la decisión junto con el ingeniero. Hannah Smith, te voy a decir una cosa para que sepa la gente. No estuvo en la carrera. Hannah Smith no estuvo en Singapur, pero estuvo en la planta, en Milton Keynes. Y desde Milton Keynes estuvo enviando la información para que en Singapur, fíjate nada más la tecnología la que estamos viviendo en ese momento, para que en ese momento se tomaran las decisiones para con Checo y con Max. ¿Ok? Sin necesidad de estar ella presente en el Gran Premio ahí físicamente. Sí. Y Max se alocó y cometió mucho. Se desesperó, se alocó, todo le pasó al Max. Pero bueno, vámonos con Japón porque ya tenemos poco tiempo del programa y no podemos dejar de hablar de Japón, carajo, cómo se nos alargó. Japón es un circuito legendario. Japón es un circuito legendario. Mira, yo me atrevo a enumerar algunos legendarios. Puede ser Monza, Silverstone, Spa y Suzuka. De ahí en fuera los demás se acomodan como quieran. Suzuka es una característica principal, es que tiene forma de moño. Es decir, la pista pasa por abajo y por arriba, ¿no? Tiene un puente ahí en Suzuka. Ninguna pista tiene este concepto. Entonces, eso lo hace primero atractivo. Y después, lo que lo hace muy atractivo, demanda mucho del piloto, no tanto como Singapur, ¿no? Singapur es más karting, pero Suzuka demanda mucho del piloto.
Este fin de semana se prevé lluvia también, así como en Singapur. Entonces vamos a ver todavía más habilidad del piloto. Tiene varias partes Suzuka. Es un circuito muy técnico. La carga aerodinámica no demanda mucho. Hay que resaltar varias curvas, ¿no? Ahí con Suzuka, y ahorita platicamos de las cuestiones de históricas que envuelve Suzuka. Son varios puntos. Mira, hay que destacar en el circuito las curvas iniciales. Nada más tiene una zona de DRS. No sé si vayan a poner algunas otras más, no lo sé, pero hasta donde se sabe nada más tiene una zona de DRS. Donde yo sé nada más sigue siendo una zona. 2020-2021 no se corrió, por lo que sabemos del bicho este. 2019, bueno, pues lo tuvimos la última participación. Vamos a hablar nada más de Checo, porque bueno, es obvio, ¿no? Somos mexicanos y vamos a apoyar a Checo. Podemos hablar de los demás pilotos, pero no teníamos el tiempo. Vamos a hablar de Checo. Las participaciones que ha tenido Checo en este circuito han sido favorables en la mayoría de las veces. Solamente una o dos no, pero obviamente entendamos que el auto que manejaba en su momento pues era de tabla media, ¿no? Y ahorita con el auto en que está manejando y con la experiencia que ya se tiene, se espera que tenga un buen desempeño en Japón. Arrancamos, y las curvas 1 y 2 son curvas que toman a desnivel. Son curvas rápidas, y después de esta curva 2 empieza a acelerar el piloto para tomar lo que viene siendo todavía lo que muchos pilotos dicen, las curvas que más agradan manejar de todos los circuitos que hay en la Fórmula 1, incluso más que Beckett y Magotts allá en Silverstone, sí, que son las S iniciales que van desde la curva 3 hasta la 7. Y las de Silverstone son no son una copia, pero son parecidas. Son parecidas. Esta se asemeja más a las curvas que tiene el circuito de las Américas, que la copiaron de aquí, sí. y más o menos parecida, nada más que en desnivel, a las S de escena del circuito de Brasil. Más o menos. Técnicamente son diferentes, se tratan diferente en el manejo, sí. pero es para darnos una idea de que lo ubique la persona que nos está escuchando, ¿no? Luego, bien interesante, tenemos una curva, la famosa curva 11, que le llaman la curva del pasador, por la forma del pasador, ¿no? Que está muy cerrada. Demanda mucho el freno del piloto y la técnica de tomar la curva, porque muchos pilotos salen. Se salió Schumacher, todos los pilotos que me digas han salido por esa curva. Y si hay lluvia, bueno, pues van a tener que manejar con más propiedad. Ajá, claro. Y luego, de la curva 11, nos vamos a ir hasta la 13 y 14. Esta curva 13 y 14 es la que más pilotos se salen por la forma de la curva y por el peralte que hay en ella. Esta curva se conoce como la curva de la cuchara. Entonces, saliendo de la curva 14, ¿por qué se salen? Porque tienes que acelerar antes de salir de la 14 para poder agarrar esa semi-recta que hay desde la 14 hasta la 16, que pasas por la 15 a una alta velocidad. A alta velocidad, sí. Ese tramo mide más de 1 kilómetro, y por reglamento de la FIA no puede haber una recta que mida más de 1 kilómetro, si no es que antes tienes o una variante o una curva. Y en este caso, pues mide casi 1.3 por ahí así, desde lo que sales de la curva 14 hasta llegar a la curva 16. Y tienes una curva 15 que cumple con los requisitos del reglamento, y entonces tienes un tramo muy largo, muy alta velocidad. Vamos a explicar por qué no permiten una recta tan larga. Si ustedes se ponen a pensar, imagínense una recta, el automóvil a 300, con esa recta va a llegar fácil a los 325 kilómetros por hora, 330, más o menos. Si no estuviera esa variante de la curva 15, estaríamos hablando de que podrían llegar a desarrollar hasta 340 kilómetros por hora, 345, yo inclusive lo podía poner. Y eso también implica una cuestión de riesgo hacia el piloto. Entonces, sí, el objetivo y la filosofía fue eso. Sí. Ahorita obviamente tienes tecnología que soporte todo eso. Sí. Pero ese es el principio de por qué está así el reglamento. Sí, digo, ahorita estoy explicando por qué está así en el reglamento. Digo, para que, bueno, si se supone que lo que estamos buscando son velocidades puntas más altas, sí, pero el reglamento no lo permite. Entonces, igual y vayan a hacer algunas variantes en algún momento para poder mejorar esa parte, igual y no,
pero bueno, son de las cosas que tiene de curiosidades y el por qué no tenemos esas rectas tan largas en la Fórmula 1 actualmente. Sí, esa recta, la curva 15 es la que rompe la recta larga y hace cumplir la situación que te marca el reglamento que estamos mencionando. Esta curva 15 es conocida como la R130 o la 130R, ¿no? Mejor dicho, 130R. ¿Por qué es famosa esta curva? Bueno, porque se toma a muy alta velocidad. Son de las curvas que pocas curvas hay en los circuitos de la Fórmula 1, sí, que se toman a muy alta velocidad. Entonces, esa es una de ellas, y es muy relevante porque por allá en el 2006 hubo un adelantamiento de Alonso a Schumacher, que obliga a Schumacher a llevar el embate contra Alonso, y a la postre revienta el motor y pues deja prácticamente a un paso casi ya servido el campeonato 2006 a Alonso, y lo pierde Schumacher. Oh, y también llegando a la curva 16 y 17 tenemos la anécdota de Senna también ahí. Estas curvas es en el 89 y en el 90 que tenemos lo que ya sabemos, ¿no? Entre Senna y Prost en el 89, estando los dos en la misma escudería, y en el 90 cuando Prost pasa a Ferrari y Senna hace el famoso golpe de Senna, ¿no? El golpe de Senna en esa curva 16 y 17. Así para entrar ya a la primera, a la recta principal del circuito. Es un circuito que empezó el primer gran premio de este circuito fue en 1987, y tiene una longitud de 5.8 kilómetros, y son 53 vueltas, y actualmente la vuelta rápida la tiene Lewis Hamilton en este Gran Premio de Suzuka. Va a ser un Gran Premio bastante interesante, mi estimado Igor. Vamos a traer análisis para el final de los datos que nos estén proporcionando también esta página que nos está proporcionando los datos para poder estar analizándolos y compartirlos con todo el público y demás. ¿Tus predicciones para esta carrera en este minuto y medio que nos queda? No, pues Red Bull que se acomode como quiera. Red Bull que se acomode como quiera. Está visto que Ferrari le está batallando mucho con su diseño aerodinámico, y le va a costar trabajo. Si llueve todo esto cambia. No veo a Mercedes en podio otra vez, porque ese circuito no se presta para la configuración actual del Mercedes, y vemos un buen comportamiento, quizás posiblemente, si lo vuelvan a repetir, entre McLaren, Alpine y Aston Martin. Así perfecto. Es. Entonces, Red Bull que se acomode como quiera, estoy contigo, y yo creo que Leclerc queda en tercero. Puede ser que sí los acompañe ahí. Más por pundonor, porque yo creo que es más por pundonor que realmente lo que está pasando con Ferrari y el auto. Pero eso lo vamos a platicar después. Perfecto. Igor, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que tengas bonita... Igualmente, gracias, Rurik. Saludos a todos. Hay que los comentarios y las preguntas que no dejen de hacerlo, ¿no? Muchas gracias por conectarse. Sí, y ahí estamos en contacto. Recuerden que la carrera es de noche y de madrugada, entonces perfecto para echarse unos alcoholes. Oh, por favor. Con singular alegría. Cuídense mucho, hasta luego.